Problema número 41. En este problema se nos propone calcular el volumen de un granero de forma cilíndrica de 9 codos de diámetro y 10 codos de alto. Texto recortado directamente de una foto del papiro. En esta imagen está el enunciado y el desarrollo del problema. Los caracteres se llaman hieráticos y son una simplificación que los escribas hicieron de los jeroglíficos para enviar cuando escribían sobre el papiro. Cada carácter viene recordando el jeroglífico del que precede y su dirección es siempre en el sentido de la escritura. Por ejemplo, una cabeza pensando se transforma en un 9 y un 1. Se trazaban de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Texto del mismo problema hierático retocado. Extraído del libro de Chase Bull Parker. Un experto capaz de interpretar un texto como este ha de utilizar una combinación de habilidades lingüísticas y matemáticas, conocimientos históricos y una comprensión profunda de la cultura egipcia antigua. Y la primera operación es reescribir todo el texto identificando los caracteres individuales de una manera fiel y exacta. Esto implica reconocer los caracteres específicos y saber de qué jeroglífico procede. Piensa que cada escriba tenía su propia grafía. Transliteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenloch en 1877. Método de cálculo de un almacén de grano redondo de 9 y 10. Haz de restar un noveno de 9, esto es 1, resultado 8. Multiplica tú el número 8 por veces 8. Que ahora da 64. Haz la multiplicación de 64 por 10. Esto da el número 640. Le añade su mitad, que da ahora el número 960. Este es el contenido del cuerpo o granero. Haz tú un veinteavo de 960. Esto es 48. El contenido es, a saber, del granero de cereal, 48 de medida. A continuación, el escriba hace una exposición detallada de todos los cálculos que ha ido expresando mentalmente, es decir, nos explica de dónde salen dichos números. Método de cálculo. 1, 8, doble 16, el doble 32, el doble 64. Este es el primer paso. Después multiplica por 10, 640. Hace su mitad, 320, lo suma, 960, esto es el total. Después hace un décimo, 96, la mitad de un décimo, un veinteavo, 48. Este es el resultado. Si el granero fuese cilíndrico, entonces nuestros cálculos actuales sería el siguiente. Área base, pi egipcio por 9 partido por 2 elevado al cuadrado de 3,16 por 20 más un cuarto igual a 64 codos cuadrados. Volumen, el área de la base por 10, 640 codos cúbicos. Como un codo cúbico es igual a 1 más un medio de GK, que era la unidad de volumen utilizada para medir cereales, 4,8 litros, entonces será 640 por 1 más un medio, que es 640 más 30. Para los graneros, en lugar del GK se utilizaba un múltiplo del GK, que era el hecto-GK cuádruple, que equivalía a 20 GK. Por tanto, tendremos que dividir por 20 los 960 para dar el resultado en hecto-GK cuádruple. 960 entre 20, 48 hecto-GK cuádruple. Veamos la exposición y los cálculos del escriba directamente en hierático siguiendo el algoritmo. Procedimiento para hallar el volumen de un granero redondo de diámetro 9 y 10 de altura. Tú has de extraer un noveno de 9, cuyo valor es 1 de 9. Resultado 8. Tú has de 8 de multiplicar, lo has de multiplicar por 8 veces. El resultado es 64. Hasta este punto el escriba nos ha dado los datos del problema, paso 0, y ha cuadrado el círculo de la base. El lado de dicho cuadrado es el diámetro d del círculo menos una novena parte de dicho diámetro. Paso 1. D menos 1 partido por 9. El área del cuadrado
con este lado sabemos que será d menos d partido por 9 elevado al cuadrado, que es el paso 1. De nuevo, tú has de multiplicar 64 por el número 10. El resultado, 640. Ahora aplica el paso 3. Al multiplicar el área de la base, 640 codos cuadrados por la altura 10 codos, obtiene el volumen del cilindro, 640 codos cúbicos. 960 se obtiene de multiplicar lo anterior por 1 y 1 medio. Aquí el escriba transforma los codos cúbicos en GK, que es una unidad de volumen utilizada para la medida de grano. Paso 4 y paso 5. Cada codo cúbico es igual a un GK y medio. Y esta es la razón por la que se hace esta multiplicación. A continuación, el escriba utiliza la tinta roja para informarnos de que ha alcanzado el resultado correcto, el resultado expresado en GK. Para los graneros, en lugar del GK, cuyo contenido era 4,8 litros, se utilizaba un múltiplo del GK, que era el GK cuádruple, que equivale a 20 GK. Por tanto, el escriba nos dice que tendremos que dividir por 20 los 960 para dar el resultado en estos GK cuádruple. 48 es el resultado de 960 por un 20avo multiplicado. Esto es ahora su contenido en estos GK cuádruples. El almacén de cereales es de 48 estos GK cuádruples. Finalmente, para reafirmar los resultados del contenido del granero en la nueva unidad de medida, el escriba utiliza de nuevo la tinta roja, es el paso, y tenemos el paso 6. Todas las operaciones que parece que el escriba haya realizado mentalmente, ahora las describe paso a paso. Primero, la multiplicación de 8 por 8 por el método propio de multiplicación egipcia, es decir, utilizando la duplicación y señalando mediante un trazo los términos que intervienen en el resultado. 1, 8, el doble, 16, el doble, 32, el doble, 64. Y señala el 64 como el sufrido. Nosotros en la traducción hemos utilizado un asterisco en lo que el escriba considera que es la solución. Este número 64 lo ha multiplicado por 10 para obtener los codos cúbicos y después el resultado lo ha de dividir por 2 o multiplicar por un medio y sumarlo para obtener los GK. Y esto es lo que realiza a continuación. 1, 64, 10, 640, la mitad, 320. Suma estos dos y le da el 960 total en GK. La última operación que ha de realizar es para transformar los 960 GK en estos GK cuádruples. Y como cada GK cuádruple son 20 GK, tendrá que dividir por 20. Aquí tenemos, al dividir por 10 le da 96, al dividir vuelve a dividir por 20 y entonces le da 48, que es el resultado. Problema número 42. En este problema se nos propone calcular el volumen de un granero cilíndrico de 10 codos de diámetro y 10 codos de altura. Texto recortado directamente de una foto del papiro. En esta imagen está el enunciado y el desarrollo del problema, calcular la capacidad de un granero de forma cilíndrica. Las 4 líneas superiores describen el problema y su solución. El resto son las diferentes multiplicaciones y divisiones realizadas de forma exhaustiva, para aclarar las diferentes afirmaciones realizadas en la exposición del problema. Texto en hierático retocado. Extraído del libro de Chase, Blue y Parker. Observar los trozos en rojo. El escriba simplemente los utiliza para que el lector se haga una idea con una simple mirada de lo que trata el problema. El primer trozo son los caracteres para decir granero redondo o almacén cilíndrico para guardar el grano. El segundo trozo en rojo nos dice que el contenido o volumen del granero es 79 más un cuarto de estos GK cuádruples. Tras la iteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenloch en 1877 del problema número 42. En una troje de grano redondo de 10 de diámetro y por 10 de altura, has de restar un noveno de 10, esto es 1 más un noveno, resta y le queda 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo. Haz tú la multiplicación de 8, 2 tercios, un sexto y un 18avo por sí mismo. 8, 2 tercios, un sexto y un 18avo. Esto te da 79, un 108avo y un 324avo.
Entonces tú has de multiplicar de nuevo 79, 1 partido por 108 y 1 partido por 324 por 10, resultando así 790. 1 partido por 18 más 1 partido por 27 más 1 partido por 64. Y suma tu mitad a esto y resulta entonces 1185. Has de calcular tú 1185 por un veinteavo y esto da 59 más un cuarto. El contenido del granero en estos GK cuádruples es 59 un cuarto. 59 un cuarto. El primer egiptólogo en traducir y estudiar el papiro de Ahmed fue el alemán August Eisenloch, 1832-1902, que fue profesor en la Universidad de Heidelberg y dedicó parte de su carrera a la investigación y enseñanza de la escritura jeroglífica. Formó a muchos estudiantes en el campo de la egiptología. Veamos paso a paso la exposición y los cálculos del escriba. Observemos cómo utiliza el algoritmo de la parte derecha. Almacén de grano redondo, de 10 de diámetro y 10 de altura. Esto es el paso 0. Aquí el escriba nos da los datos del problema. Se trata de un depósito para almacenar el grano que tiene forma circular de 10 codos de diámetro y de altura también 10 codos. Es decir, se trata de un cilindro. Primero ha de calcular la superficie de la base, que es un círculo. Ha de calcular un noveno de 10, que es 1 más un noveno. Ha de restar un noveno de 10, que es 1 más un noveno. Esto da 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo. Esto es el paso 1. Has de multiplicar 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo por sí mismo. Es decir, por 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo. Esto te da como resultado 79, un 108avo y un 324avo. Esto es el paso 2. Hasta este punto el escriba nos ha expuesto el procedimiento para hallar la superficie de un círculo, utilizando el método de encontrar un cuadrado cuya área sea aproxime a la del círculo. El lado de dicho cuadrado es el diámetro del círculo menos una novena parte de dicho diámetro, d menos d partido por 9. El área del cuadrado con este lado sabemos que será d menos d partido por 9 elevado al cuadrado. Después tú has de multiplicar de nuevo 79 más un 108avo más un 324 por el número 10. Esto da como resultado 790 más un 18avo más un 27avo más un 54avo. Esto es el paso 3. Al multiplicar el área de la base, 79 más un 108avo más un 324 codos cuadrados por la altura por 10 codos, obtiene el volumen del cilindro, 790 más un 18avo más un 27avo más 1 partido por 54 codos cúbicos. Suma tú su mitad a ello. El resultado es 1185. Paso 4 y paso 5. Aquí el escriba transforma los códigos cúbicos en GK, que es una unidad de volumen utilizada para la medida de grano. Cada codo cúbico es igual a un GK y medio. Y esto es la razón por la que se hace esta multiplicación. 1 partido por 20 y un 1185 multiplicar y da 59 más un cuarto. 59 más un cuarto. Esto es su contenido en estos GK cuádruples. Este es el paso 6. Todas las operaciones que parece que el escriba haya realizado mentalmente, ahora las describe paso a paso. Primero la multiplicación de 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo por 8 más 2 tercios más un sexto más un 18avo. Por el método propio de multiplicar egipcio, así utilizando las duplicaciones o biparticiones y sacar 2 tercios o un tercio y señalando mediante un trazo los términos que intervienen en el resultado. Aquí tenemos pues dichas operaciones y aquí traducidas. A continuación, a partir del área de la base encontrada de 79 más 108avo más un 324 codos cuadrados, ha de multiplicar por la altura 10 para encontrar el volumen en codos cúbicos, que será 790 más 1 partido por 18 más 1 partido por 27 más 1 partido por 54. Aquí tenemos todas las operaciones. Un tercio, 2 tercios, un sexto, un doceavo, un 36avo y un 54avo. Un sexto, 1, un tercio,
un doceavo, un 24avo, etc. Pero este volumen en codos cúbicos lo sabe convertir en GK. Un GK son 1 más un medio codos cúbicos. Luego ha de multiplicar por un medio el volumen obtenido y sumar para obtener los GK, que serán 1185. Aquí están las operaciones. Estas son las operaciones concretas. Aquí tenemos 1, 79, un 108avo más un 321avo. Después multiplica por 10. Y la 790 más un 18avo, más un 27avo, más un 54avo. Después saca la mitad, le sale 1 partido por 30, por 100, 1 por 300, perdón, 395, 101 partido por 36, etc. Y por último, la conversión de 1185 GK a 59 más un cuarto de estos GK cuádruples. Aquí tenemos la operación y aquí su traducción. Nuevo algoritmo para encontrar la capacidad en GK de un granero cilíndrico sin pasar por los codos cúbicos. Paso 0. Se presenta el problema con sus datos, que son el diámetro D y la altura H, dados en codos. Paso 1. Agrega al diámetro su tercera parte, D más D partido por 3 igual a D por 1 más 1 tercio. Paso 2. El resultado del paso 1 se multiplica por sí mismo. Paso 3. El resultado del paso 2 se multiplica por 2 tercios de la altura. En los dos de estos dos problemas siguientes, el 43 de Azmey y el fragmento de Lahun, el escriba se propuso mostrar cómo se puede encontrar el contenido del granero directamente en GK sin tener que calcular primero el volumen en codos cúbicos. Es decir, sustituir la regla utilizada en los problemas 41 y 42, en los que partiendo de codos longitudinales se llega a dar el resultado en GK pasando por codos cúbicos primero. Restar al diámetro su noveno, multiplicar este número por sí mismo, multiplicar este número por 1 más un medio, o sumarle su mitad. Por una nueva regla que da el resultado directamente en GK sin pasar por los codos cúbicos. Agregue al diámetro su tercio. Multiplica este número por sí mismo. Multiplica por 2 tercios de la altura. Llamemos D y H al diámetro y altura del cilindro en codos. Hemos de ver la equivalencia entre la fórmula, la de los problemas 41 y 42, D menos 1 partido por 9D, paréntesis por paréntesis D menos 1 partido por 9D, paréntesis por H por 1 más 1 medio, y la del problema 43 y el de Lahun. Entre paréntesis D más 1 tercio de D por D más 1 tercio de D por 2 tercios de H. El escriba sabía obtener los 2 tercios de cualquier número fácilmente. En cambio, 1 más 1 medio era un poco más difícil, ya que era el inverso. Y como los 2 tercios de 2 más 1 cuarto es igual a 1 más 1 medio, y este a su vez por 1 más 1 medio es igual a 2 más 1 cuarto, entonces nos quedará que 1 menos 1 noveno por 1 más 1 medio es igual a 1 menos 1 medio menos 1 noveno más 1 18avo, igual a 1 más 1 medio menos 1 sexto, igual a 1 más 1 tercio. Y tenemos probada la equivalencia entre las dos fórmulas. Cálculo de la capacidad de un granero de forma cilíndrica de 12 de diámetro y 8 de altura. Cálculos encontrados de uno de los fragmentos de Lahun. Se puede encontrar en el enlace de internet. Aquí tenemos todos los cálculos del problema. En hierático, en jeroglífico, traducidos, hierático, jeroglífico, traducido. Vemos cómo aplica el algoritmo. Agregue el diámetro a su tercio, multiplique este número por sí mismo, multiplica por 2 tercios de la altura. El resultado de este procedimiento es el contenido del granero en GK. Veamos paso a paso los cálculos del escriba. Paso 0. Los datos son diámetro 12 y la altura 8, dados en codo. 8 de altura y 12 de diámetro. Paso 1. Agrega al diámetro su tercera parte. 1 por 12, 2 tercios 8, 1 tercio 4. Se suma esta cantidad y esto, 1 y 1 tercio. 12 y 4, 16. Total 16. Paso 2. El resultado del paso 1 se multiplica por sí mismo. O sea, el 16 se multiplica por el 16, por 1, por 10 y por 5. Y este es el total. Paso 3. El resultado del paso 2 se multiplica por 2 tercios de la altura. 256 se va a multiplicar por 1, por 4 y por 1 tercio, que es 2 tercios de 8. El total
1365 más un tercio. 1365 más un tercio. Observar cómo el escriba sabe que de memoria cuántos son los 2 tercios de 8. 5 más un tercio, igual 1 más 4 más un tercio. 1 más 4 más un tercio.